¿cómo están? Aquí nosotras muy contentas una vez más en este su espacio para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y les saludo cordialmente y les agradezco mucho su presencia con nosotras en esta tarde, en que vamos a hablar de algo bien importante, como hemos dicho. Vamos a la elección del 6 de junio y siempre lo dice todo el mundo, que es la más grande de la historia y lo que sea. Yo lo que les voy a decir es que vamos a reconfigurar la importancia de las elecciones intermedias. Hemos despreciado las elecciones intermedias y eso es un error de nosotros los mexicanos. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la importancia del Congreso y por ende la importancia de votar cuando se hace una renovación precisamente de la Cámara de Diputados, como es el caso de este año. Así es. Entonces, quédense con nosotros porque vamos a hablar de cosas muy interesantes y pues esperamos que lo disfruten mucho. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Cada semana es un gusto, un placer y así como me encanta pensar que se acerca el día de volver a platicar y a contarles estas cosas tan interesantes. Damos gracias a Dios por este día que seguimos bien, sanas, íntegras, en paz. El Señor nos cuida y nos guarda y así deseamos que sea para nuestro país y toda nuestra gente, todos nuestros hermanos, nuestros connacionales, nuestros amigos. Sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos cosas muy importantes que hablar e iniciamos. Así es, Arely. Muy bien. Pues como les decía, amigos, ahora sí que les anticipé, vamos a hablar de cuáles son las facultades del Congreso de la Unión y las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. No vamos a hablar de todas, obviamente el programa no tiene tanta extensión y menos en una sola emisión, porque además ya saben ustedes que está compuesto de varias secciones. Sin embargo, vamos a hablar de las más importantes que hacen que los mexicanos tengamos de ahora en adelante la mejor actitud hacia la votación en las intermedias. Tradicionalmente en las intermedias se dice así, se cae la votación. Es decir, los porcentajes que se alcanzan de votantes en la elección presidencial bajan, pero drásticamente. ¿Sí? Y no existe una razón para ello. En primera, porque se renuevan alcaldías, ayuntamientos, ¿sí? Y además porque tenemos las diputaciones locales también, pero lo más importante es que cada 6 años renovamos la Cámara de Senadores y cada 3 renovamos la Cámara de Diputados que conforman el Congreso de la Unión. Ahí se legisla el futuro de los ciudadanos mexicanos. Así ¿sí? es. Entonces no podemos despreciarlo como lo hemos hecho. De verdad, tenemos que aprender todos que esta mala práctica, este hábito nocivo nos ha llevado a tener malos legisladores. Pero hoy tenemos los peores. ¿Por qué? No en conjunto toda la Cámara, pero sí tenemos a una mayoría que ha sido construida de manera artificiosa, ya lo hemos hablado aquí, la sobrerepresentación, que no le alcanzan los votos a la oposición, aunque diga las cosas puntuales y las diga contundentes y las diga fuertes, no le alcanzan a la hora de los votos las matemáticas, pero lo más grave de todo el caso es que esa bancada que está generando una mayoría artificiosa, no le cambia ni una coma a lo que manda el Ejecutivo, que ha sido un servidor del Ejecutivo y no un servidor de los mexicanos. Ese es el problema que estamos teniendo. Entonces, para este 6 de julio, lo que nosotros necesitamos son contrapesos, es hacer una votación importante respecto de eso, ¿sí? Sí. Y obviamente vamos a necesitar, bueno, empezar con la parte de las facultades del Congreso de la Unión, que es, primer punto, ellos imponen valga la redundancia, impuestos, nadie quiere pagarlos por gusto, ellos los determinan, y esto viene una reforma fiscal, este gobierno se esperó a que pasen las elecciones, no quiere que le pegue, pero va a haber reforma fiscal con nueva bancada o con vieja bancada o con mismo partido en la mayoría. ¿Qué va a pasar con esto? Esto es bien importante que lo entendamos. Si tenemos mayoría de la actual, ahora sí que del actual gobierno, partido del gobierno, perdón, entonces se van a hacer los cambios legislativos que ellos quieran, que ya han venido anunciando, aunque no nos gusten a los mexicanos, y en el caso de los impuestos, el dinero se va a ir como ellos lo determinen.
Dos Bocas, que está inundado, un aeropuerto que no tiene la viabilidad técnica, ¿sí? Así es. Y el caso del Tren Maya, que ni siquiera lo quieren los mayas, ¿no? O sea, lleva su nombre, pero ellos no lo quieren. Además, el tema de la deuda. Yo quiero enfatizar mucho en este primer bloque el tema de la deuda externa. Se han contratado empréstitos por parte de este gobierno al amparo de que tiene la mayoría legislativa y la forma en que se pueden autorizar estos empréstitos es por medio precisamente de la Cámara de Diputados. Ellos tienen que poner las bases, tienen que aprobar cómo se van a pagar, ¿sí? Las garantías que se van a tener para ese pago, porque hay que garantizar el pago ante organismos financieros internacionales. Además, el tema de en qué se va a invertir. Entonces, imagínense, si tenemos un presidente que se gasta mal el dinero y su bancada le da por su lado, nunca vamos a recuperar la buena administración de los recursos. Entonces, ¿para qué se pueden hacer créditos? Se pueden hacer, fíjense, y voy a decirlo lo más literal que pueda. Para la ejecución de obras que directamente incrementen los ingresos. Entonces, fíjense nada más cómo este aeropuerto que parece una central camionera no va a incrementar directamente los ingresos en corto plazo. Así es. Además, puede ni siquiera incrementarlos, sino ser un gasto, porque ya le dijeron que en ese espacio aéreo no caben 3 aeropuertos. No tiene la autorización de los organismos internacionales de aviación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema. En el caso del Tren Maya, es un tren que va a requerir subsidio permanente. Todos los trenes del tipo en el mundo son subsidiados por sus estados. Entonces, otra vez, no se cumple este propósito. ¿Y qué decir de la refinería? ¿Sí? Cuando se está vendiendo cada vez menos petróleo, cuando estamos produciendo cada vez menos petróleo y cuando se está reduciendo el precio internacional del petróleo. Entonces, no va a haber ingresos públicos inmediatos. Esto es un tema del por qué ahí hay una violación constitucional respecto de la autorización que se haga de dinero presupuestal para esas obras faraónicas. Entonces, ese es un punto muy importante. Otras cosas que son para la refinanciación de deuda, eso lo ha hecho el Ejecutivo para Pemex y Comisión Federal de Electricidad, principalmente para Pemex y su deuda. Entonces, pero el problema es que Pemex es una empresa quebrada, entonces tampoco hay viabilidad con respecto al uso de esos recursos, lo cual debería de preocuparnos sobremanera a los mexicanos. Y por eso pedir el cambio, pedir un contrapeso, pedir otros partidos en la Cámara de Diputados para la segunda parte del sexenio de López Obrador. Y termino con la parte de lo que son las emergencias. Fíjense que de gobierno no se ha endeudado para el tema de la pandemia. No ha sido para ese motivo que haya pedido dinero prestado, cosa que sí está autorizado, que sí le podría haber autorizado el presupuesto, incluso las bancadas de oposición, pero no ha sido para eso que ha solicitado los créditos. Entonces, verdaderamente, porque va junto con la siguiente facultad, que es el de aprobar los límites de endeudamiento anuales. Obviamente, conforme a la ley de ingresos, si tenemos la misma bancada del mismo partido, del mismo que está en el gobierno federal, o sea, del mandatario nacional, pues le va a aprobar los techos de endeudamiento que ellos quieran. Y esto es un problema verdaderamente, compatriotas, porque tenemos que darnos cuenta que por eso nuestro dinero se está yendo como agua. Y eso nos va a dejar una situación financiera muy complicada para el futuro. Los que hoy están recibiendo un apoyo y creen que con eso ya los están ayudando, créanme, en el futuro lo pagaremos muy caro todos. Obviamente, respecto de esto, pues hay que recibir informes que les van a estar dando, van a fiscalizar las bases, las van a generar las bases y luego fiscalizar el uso de los recursos para lo que es la Ciudad de México, para las entidades federativas y por supuesto para los organismos autónomos, que en cada presupuesto tienen que poner ahí lo que requieren para el año siguiente y es la Cámara de Diputados la que lo aprueba. Entonces, algo interesante es que para poder fiscalizar, decía yo, las deuda que contraten los estados, pues entonces hay un registro donde también se ve lo de garantías, donde también se ve si te vas a tomar anticipos de tus participaciones federales. Imagínate, esto es importante, ¿sí? Del dinero que te va a dar la federación, tú puedes tomar anticipos. Quiero comentarles algo, ¿cómo se hace con los para ya, ahora sí que cederle el uso del micrófono a Arely? El gobierno de Guanajuato, un caso, ¿sí? Estamos entre los 5 que tienen mayor viabilidad financiera, ¿sí?
que sus ciudadanos tienen la menor cantidad de deuda personal. Porque hoy la deuda federal que cada ciudadano mexicano tiene, ya lo habíamos comentado, esto incluye a los bebés, ¿sí? O sea, a todo el nacido, porque todos estamos, la división se hizo con base en los 130 millones que aproximadamente somos, estamos adeudando alrededor de 7,000 pesos, imagínense. O sea, un recién nacido ya tiene esa deuda encima de él, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pues qué terrible, Nancy. Así que yo me pregunto, ay, amigos, de verdad, ¿somos conscientes de lo que está pasando? Tenemos esa claridad de lo que para nosotras es un gusto estar compartiendo con ustedes todo lo que nosotras sabemos, lo que estudiamos, lo que queremos transmitirles. Pero es tan importante esta elección porque miren el peso que tiene todas las facultades que un diputado federal tiene dentro de sus tareas llevar a cabo, atender. Entonces es tan importante y por eso es que es este afán nuestro de que ustedes conozcan y de que ustedes concienticen para que podamos saber hacia dónde vamos. Lo dice bien Nancy, imagínense qué horror estar ya endeudados. O sea, todos los que van naciendo sí, están endeudados. O sea, ¿a dónde vamos a ir? Entonces, necesitamos estar conscientes de que si este gobierno no le importa que el país se vaya hundiendo y que además al Ejecutivo no le importa estarse endeudando y que los diputados federales sirven a él porque no nos sirven a nosotros, no son nuestros servidores, son los servidores del presidente. El presidente debería servirnos a nosotros y los diputados a nosotros, pero no, eso es solamente los diputados sirven a él y él se sirve a sí mismo y a sus grupos de interés y a no sabemos a quién. Bueno, sí sabemos, pero es una situación que ya les comentaremos en su momento a quién sirve el presidente de la República. Entonces, es importante que concienticemos. Miren, fíjense, dentro de las facultades de las muchas funciones que destacan para expedir leyes sobre planeación nacional de desarrollo económico. Esos son los diputados federales. Desarrollo económico y social. Ustedes saben, desarrollo económico, la educación, la vivienda, la forma de vida de las personas. Pero ahorita, pues yo como que este tiempo se ha estancado. El pretexto ha sido la pandemia y no se ha hecho nada. Porque si yo no he escuchado que se hable de alguna obra de desarrollo, movimiento para planeación para la educación de los niños, cero, no hay nada, ¿no? Entonces, fíjense, y así como en materia de información, estadística y geografía de interés nacional, o sea, se hizo el censo de población en septiembre del año pasado. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pero fue como superfluo y ya y rápido, porque además hay datos por ahí de que no se atendió debidamente ni a profundidad, también el pretexto de la pandemia. O sea, no hay inversión ahí real. Para que llevemos una estadística de cómo estamos desarrollando, de cómo va el desarrollo del país, cuántas personas hay, qué educación tiene, ya saben ustedes lo que se busca en esa parte. Entonces, cero la inversión, o sea, no hay un peso invertido en estas cosas que importan para el pueblo, para la sociedad, ¿no? Para expedir leyes para programación, promoción, concentración y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios. Pero eso tampoco lo vemos. ¿Qué sería eso? Como bienes y servicios, lo que requerimos, a ver, lo de las vacunas, porque es lo único que se ha hecho en este tiempo el presidente el gobierno de la República, traer vacunas. Que son prueba, o sea, que no se han comprado vacunas. Ajá, que son como, oigan, dicen que son que los gobiernos que no las autorizaron y que las mandaron a México y ellos no pagaron por esas vacunas, entonces acá se están usando para nuestros connacionales, qué terrible, ¿no? Entonces, fíjense, dice, entonces los bienes y servicios necesarios, ¿no? Entonces esos bienes que nosotros requerimos, nuestros bienes de salud, además, ¿cuál inversión en salud? Seguimos con esta historia de los niños con cáncer y no hay medicamentos. ¿Cuál inversión para la salud, el desarrollo? Díganme ustedes una obra
importante que se haya hecho, porque en otros periodos, en otros momentos de otras administraciones públicas, ha habido construcción de puentes, carreteras, hospitales, y ahora no se ha oído de obra, ninguna obra, más que las obras del capricho del presidente, que son Dos Bocas. Por cierto, pues, sigo yo pensando que, pues, que la inversión ahí, quién sabe dónde va el dinero, porque también esas obras están medio paradas, o sea, detenidas. Entonces, quién sabe, el aeropuerto que finalmente terminó como un mazacote, como un galerón de ese enorme que tiene uno en los ranchos para guardar las semillas y la pastura y las pacas y las cosechas ahí y los tractores, ¿no? Así se ve. Porque lo decía hace rato Nancy, ¿cómo puede albergar 3 estaciones del aeropuerto? O sea, ¿cómo podemos tener ahí 3 terminales? Ahí ni siquiera una está bien hecha, porque además es imposible, ¿no? O sea, es un lugar que estaba destinado para otra cosa y pues no se hizo. Entonces, ¿en qué razón va eso? No nos queda claro, ¿no? Entonces, fíjense, son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados coordinar y evaluar desempeño de los funcionarios. Entonces, pero no, ¿cuáles funcionarios? Si los funcionarios los designa el presidente y nadie dice ahí, nadie se mete a decir, oye, ese no nos gusta, ¿no? Ellos aprueban todo lo que él dice, los que ha designado como gente que no tiene el perfil para los puestos que ha buscado y pues además los diputados ahí nada más están para servir al presidente, están pintados, aplastados, nada más mamando la ubre y no sin producción, ¿no? Entonces, esa es la verdad, lamentablemente. Amigos, ¿por qué es importante que busquemos personas con un perfil adecuado, con un perfil de personas preparadas? Porque imagínense ustedes, para analizar todos estos temas, se necesita un poco de preparación, Entonces, no es posible que gente que no tiene, bueno, porque además, no lo quiero decir en forma peyorativa, yo tengo mucho respeto por las personas y respeto mucho su trabajo, pero el servicio público se ha vuelto un circo. Entonces, aquí ese no es el caso, ¿no? Porque estoy yo segura totalmente de que la gente que está ahí en las curules, si tuvieran que salir a la calle a conseguir un empleo, no ganarían más de 6,000 pesos. ¿Saben cuánto gana un diputado federal? Gana más de 100,000 pesos mensuales. Entonces, si no desquitas ese sueldo, porque no estás haciendo tu trabajo, porque esas son rendición de cuentas que nos deben a nosotros la soberanía de este país, que somos los ciudadanos, somos quienes les otorgamos esa facultad y ellos tienen la obligación de rendirnos cuentas a nosotros, no al presidente, porque para eso está la división de poderes. Cada quien debe hacer su función y todos ellos juntos deben rendirnos cuentas a nosotros, la soberanía de este país. Bueno, entonces, estas elecciones que vienen debemos checar los perfiles, que sea gente preparada adecuadamente para que puedan entender estos temas y la gravedad y el peso que tiene que se lleven a cabo en forma racional y en forma inteligente para que podamos avanzar como país. Entonces, otra de las es aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. O sea, todo lo que sale, aprobarlo. Pues, ¿para qué está saliendo? Para los caprichos del presidente y para regalar el dinero, para tirarlo por ahí con sus cuervos de la traición, perdón, con los siervos de la nación. ¿Verdad? Pues, perdón, amigos, es solo hay que tener un poquito de humor en las cosas. Entonces, ahí es donde se está destinando todo este dinero de egresos de la Federación. En eso se está destinando, para que ellos sigan haciendo lo que les da la gana, no para trabajar para nosotros, para trabajar para ellos. Entonces, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley de ingresos y proyectos del presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 8 de septiembre. Y después los diputados, a su vez, tienen para aprobar hasta el 15 de noviembre y decir, esto va, o sea, toda esta cantidad de dinero. Entonces, como ven ustedes, es una tarea ardua, difícil, que tenemos que saber
que son capaces de cumplir los diputados federales. Por eso necesitamos los mejores perfiles. Así es, y fíjense, es que es tarea técnica, tiene su lado técnico, aunque tengan quien los apoye. Y vamos a hablar de la Auditoría Superior de la Federación, que hace unas semanas protagonizó una situación precisamente con el presidente, porque nos dio a conocer que el tema de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, la pérdida asciende a más de 331 millones de pesos. Entonces, ante el presidente, digamos que fue obligado a retractarse, una cosa de verdad indigna, pero lo que la gente no sabe es que ante los diputados, en su comparecencia, respaldó, ratificó y se mantuvo en la cantidad, ¿sí? O sea, esa cantidad es. Los que tenían en 30 días que presentar los documentos, las pruebas de que no fueran esas cantidades, eran los que están a cargo precisamente de esos gastos, lo cual no ha ocurrido, ¿eh? Ya pasaron, por supuesto, esos 30 días y no ha ocurrido que se haya modificado una sola de las partidas que el Auditor Superior de la Federación determinó con un monto total en faltantes y en inconsistencias y errores y demás, de más de 331 millones de pesos. Entonces, este órgano, que es un órgano técnico que permite precisamente a la Cámara de Diputados apoyar las tareas de fiscalización del uso de los recursos públicos, por supuesto que ellos, bueno, van a poner las bases, van a poner precisamente toda la organización de la misma, porque es un órgano subordinado a ellos. Fíjense nada más, recuerden, la soberanía que somos los mexicanos, tenemos representantes populares que se llaman diputados y senadores, ¿sí? Esos representantes tienen a su vez, en este caso, un órgano que es la Auditoría Superior de la Federación, para que los auxilien sus tareas. ¿Cuáles tareas? Las que hemos estado mencionando, de fiscalizar el gasto, de obviamente aprobar los empréstitos o deuda externa, etcétera. Entonces, como no van a ser puros contadores ni auditores los que queden como legisladores, pues tienen este órgano de control que se llama Auditoría Superior de la Federación, que obviamente ellos revisan y ellos son los que organizan esa entidad, ¿sí?, interna del Congreso de la Unión. Entonces, pues claro que ante sus jefes, el Auditor Superior de la Federación tenía que sostener el trabajo que estuvo realizando. Entonces, esto es un escándalo que verdaderamente los mexicanos no debemos de olvidar este 6 de junio, ¿sí? Y entonces, obviamente, hablaba Arely del Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo, que no fue debidamente presentado, como yo lo mencioné en emisiones pasadas, ellos lo tienen que aprobar, se vieron obligados a aprobar una cosa que tenía mitad sí, mitad no, y si no lo apruebas, pues se van por la afirmativa ficta, pero que significa darlo por aprobado. Pero sí es muy importante que tengamos muy claro estas tareas finas. Elegimos temas muy técnicos y muy finos de la tarea de los diputados para que entiendan por qué no podemos estar votando por gente sin preparación. Cuando escuchen un candidato limitado, un candidato que no tiene los medios, que no conoce, que se escucha desinformado, que se escucha carente de las posibilidades de representarnos bien, no se tienten el corazón, no pueden darle su voto. Si los partidos cometen el error de poner gente tan débil, nosotros no tenemos la culpa. ¿Pero qué creen? Muchas veces no es un error, es a propósito, porque ese diputado débil es un títere, es manipulable, es para decirle cómo debe de levantar el dedito, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese voto que vamos a ejercer. Sí, esto es bien, bien importante. Y obviamente, termino con esta parte de decir, los diputados van en los presupuestos, cada organismo autónomo va a mandar su presupuesto y va a decir cuánto van a ser las percepciones salariales de los miembros de esa entidad. Y los diputados lo van a aprobar. Evidentemente no tendrían que ganar más que el presidente de la República, aunque ahorita pues los del INE tienen una controversia constitucional, pues por el tema de que es una reducción salarial que la ley prohíbe, la ley laboral. Entonces, no sabemos si qué va a quedar eso, pero sí les toca a los diputados revisar esas asignaciones salariales para aprobarlas en su momento, ¿sí? Uy. Saben, amigos, todo esto, lo que son las facultades del Congreso, es un mundo de información. Entonces, o sea,
imagínate, ¿cuál es el perfil? Porque yo me pregunto, una vez, cuando yo estudiaba la licenciatura, yo pensaba, cuando tomaba esta materia de Derecho Constitucional, yo pensaba, ¿será que todos los diputados deben ser abogados? Pero no, porque también tengo claridad que hay ingenieros, médicos, arquitectos, hay diferentes profesiones donde el hecho de tú ya meterte a estudiar a la universidad te da una visión clara del panorama, de la vida, y una comprensión más clara y más profunda de las cosas. Entonces, no importa la profesión, pero sí tenemos que exigir que tengan una preparación. ¿Por qué? Porque es nuestra confianza. ¿Qué nos da confianza? Es que la confianza radica en capacidad. Yo no puedo tener confianza en alguien que no tiene capacidad, o como le dijo Nancy, un candidato débil, porque un candidato débil es vulnerable para ser manipulado por gente que tiene más preparación y que van a engañar. Entonces, necesitamos gente preparada, gente que sepa lo que está diciendo, que entienda lo que está pasando, ¿no? Entonces, fíjense, revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento y objetivos de la misma. Entonces, a ver, yo ahorita llevamos la secuencia del desempeño y desarrollo del Ejecutivo Federal y él no da cuentas de nada. Porque, ¿se acuerdan cuando hablaba y que tenía 500,000 millones de pesos ahí para hacer frente a todas estas cosas que se venían al país cuando iniciaba la pandemia? Resultó que era mentira. Y entonces, como no había dinero, se inventó lo de la rifa del avión y tenían que solaparle todo ese teatro. Entonces, esto es como muy lamentable, muy triste. La verdad es que sí hay una responsabilidad profunda de nosotros como soberanos de este país, que seamos responsables a quién vamos a elegir para votar. Así es. Amigos, bueno, pues vamos a un corte, no se vayan, sigan con nosotras. De opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buena Canal Foro CX marca la diferencia. Vidas peluditas. Historias de rescate, protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX marca la diferencia. Como prevención sanitaria, utiliza máscaras anticontagio para uso en lugares públicos. Visibilidad total, resistente y reutilizable. Venta por mayoreo, costo de unidad 35 pesos. Pedidos al teléfono 461-152-7426. Transmitimos vía internet en la plataforma RDS, Red de Difusión Social, a través de Rotativa Digital de Guanajuato, La Crónica de Guanajuato, Panorama Bajío Noticias, Teleradio de Celaya, Guanajuato, Nota Roja Celaya, Guanajuato, Tu Punto de Encuentro, Revista Digital, Jaral TV, Café La Unión TV, Insólitos, Revista Digital,
La redacción de Juventino Rosas. Denunciante Urbano. Consenso Ciudadano Vallense. Denúncialo Celaya. Fuerza Ciudadana Organizada y desde luego Canal Foro CX, con un alcance de más de 450,000 seguidores. RDS, Red de Difusión Social. Amigos, pues ya estamos de regreso y bueno, como saben, vamos a nuestra sección de análisis y reflexiones sobre el estatus de los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos, ¿sí? Entonces, vamos a ver en sucesión 2 videos que van a generarnos una narrativa juntos y después los vamos a comentar para ustedes. Así que los invitamos a verlos. ¿Por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? ¿Por qué no lo hemos visto ahí? Porque no ese es mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. Pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo. Ese estilo demagógico, hipócrita. Eso tiene que ver con el conservadurismo. Bueno, este fue el primero, amigos, y en este caso les vamos a ir dando así como que por partes la información, ¿no? Como recuerdan, pues el 3 de mayo sufrió un terrible percance la línea 12 del metro, que tiene serios problemas estructurales. En primera, porque hay unas curvas en una zona complicada, porque los trenes no se hicieron del tipo neumático a pesar de que se encuentra en una zona altamente complicada por el tema sísmico, ¿sí? Además, no quedaron de acuerdo a los rieles que se habían contratado. Se hace rápido la entrega, se hace rápido la inauguración y se va el entonces jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a París, ¿sí? A exiliarse 6 largos y cómodos años. Entonces, viene Mancera, lo recibe, después viene una situación que pudo haber provocado algo mayor, entonces la detienen, hacen unas reparaciones, como sea, la vuelven a poner en funcionamiento, ¿no? Y luego viene esta administración que empieza a recortar el gasto presupuestal. Recuerden lo que acabamos de explicar hace unos momentos. El gasto del presupuesto de mantenimiento se reduce, ¿sí? Estamos viendo mal uso de los recursos, porque también cuando gastas de menos lo que se tiene que hacer, también es malo. Entonces, ahí con estos recortes viene una situación el choque que hubo en la línea del metro Tacubaya, donde muere una persona. Luego viene un incendio en donde está lo del control, ¿sí? Y luego viene este terrible derrumbe. No es un incidente, como dice Claudia Sheinbaum, es un terrible percance. Es una tragedia que costó 26 vidas y más de 70 heridos, y que además para los usuarios del metro va a representar pérdidas adicionales en gastos de transporte, pero que para los vecinos de la zona todos los días es un riesgo. Todos los días. Ahorita hay menos riesgo porque no hay vibración por el no paso de los trenes. Sin embargo, imagínense, o sea, todo lo que implica que tú estés tan cerca de esa situación. Entonces, el punto de que los diputados deben de verificar cómo se gastan los recursos públicos tiene que ver cuando te gastas de más, cuando te gastas de menos y cuando te malgastas el dinero. Entonces es muy importante que entendamos que hay que reconocer los errores que además implican que una directora del metro diga que ella puede con todo, que no tenga desde hace un año subdirector de mantenimiento en el metro. ¿Sí? Todo eso está en los recortes que estamos mencionando. Saben que es una
crueldad. Es porque, imagínense, alguien en su casa se enferma. Ay, no es que, miren, no hay que gastar en llevarlo al médico, pero está muy grave. No, bueno, a ver si con remedios aquí caseros lo detenemos. Lo que dice Nancy es así. No, es que ahí también hay corrupción, ¿saben? Porque esos recortes, porque además, si hubiera recortes, pero además para hacer algo espectacular o para atender cosas importantes, lo del metro era sumamente importante porque además ya se veía todo esa fractura en el concreto. De hecho, hay fotografías por ahí que están tomadas antes de la tragedia y parece una cuneta. Eso se iba a vencer tarde o temprano. ¿Cómo es posible que no lo atendían? Es que es terrible. Entonces, eso es corrupción. Eso es corrupción cuando niegan las cosas, cuando saben que es porque es omisión y la omisión es parte de la corrupción. Entonces, son culpables absolutamente todos ellos, los gobiernos anteriores, Marcelo Ebrard, que fue el que mandó construir, y después Claudia Sheinbaum en su tarea de verificar, de poner a la gente adecuada, son culpables, no vamos a quitarles esa culpa y no tenemos por qué ser benevolentes, porque lo que pasó es terrible, porque ha habido dolor en hogares mexicanos, ha habido dolor en toda la sociedad mexicana, porque esto no debió ocurrir. Entonces, ¿saben qué? Yo no se los tolero y no vamos a pasarlo por alto. Tenemos que poner remedio y poner orden a este gobierno de pacotilla. Perdón, amigos. Así es. Muy bien, pues vamos a ver el siguiente video para seguir con estos comentarios. ¿Qué me decían? Voy a comentarlo. Gracias por el trabajo. Y voy a decir otra cosa que le va a molestar mucho a los conservadores, a mis adversarios. Relíjase. Relíjase. Decía, no, ¿qué no ven? Que ya estoy chocheando. Y que además soy partidario de la no reelección, soy maderista. Ya hasta el 24 y me jubilo. Muy bien, amigos, pues fíjense, si lo ven de manera conjunta, nos damos cuenta de que si hubiera verdaderamente un video que evidenciara que hubo un grupo de personas que le pidieron que se reelija, que no sean, por supuesto, sus lacayos, ¿no? Que todo le dicen que sí, lo hubieran puesto por todos lados, andaría en redes sociales corriendo y presumiéndose. Aquí lo que evidencia es que es una estrategia política, ¿sí? Donde después de que hay una crisis, cuando eres capaz de mandar a los dolientes de un terrible y trágico accidente, ¿sí? A volar, por decirlo bien, y ahora tienes que decir que no, que eres muy querido, que eres muy amado y que hasta quieren que te reelijas. O sea, es burdo, es verdaderamente lamentable que nuestro dinero, nuestro tiempo, que bueno, yo no veo la mañanera, pero obviamente hay que buscar la información para este programa, entonces que verdaderamente se esté perdiendo tiempo en tanta tontería. Sí, qué triste, lamentablemente sí, así es. Cuando yo tengo una cosa por experiencia, cuando el señor López Obrador dice una cosa es porque él está preparando el terreno, está creando una historia porque él tiene un plan. Entonces, cuando él dice esto, es que eso es lo que él espera, que la gente empiece a mover esta idea de que se debe reelegir. Pero cero, no queremos que él se reelija. Es el peor presidente que hemos tenido en la historia de este país en los últimos 100 años. Sí. Es el peor. Exacto. O sea, si creíamos que alguien era muy malo antes, un mal gobernante, hay un dicho coloquial, dice, quítate que ahí te voy porque yo soy peor. No, y yo diría que te quedas corta eso de los últimos 100 años, más bien yo diría desde que México nació a la vida independiente, así es, ¿ok? así es. Entonces, muy bien. Entonces, ahora, amigos, vamos a hablar de un tema del que no hay video, pero que vamos a ponérselos en la mesa, porque tiene que ver con estos videos, ¿sí? Tiene que ver con planes, decía Arely muy bien, que hay un plan siempre detrás, ¿sí? Esta gente no descansa en términos de estrategia
estrategia política. Nunca descansan. Ellos, cada palabra, cada movimiento está medido y calculado. Entonces vamos a hablar de un movimiento que está medido y calculado. Ya les explicamos toda la sucesión brevemente en una síntesis bastante breve de cómo sucedieron los hechos de la línea 12 del metro y los sucesivos responsables, que además me faltó mencionar a Mario Delgado, el actual presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del partido de Morena, que él fue quien autorizó un sobreprecio de más del 300% en el costo de esos trenes, los que mencioné, trenes que además, no fueron comprados, fueron rentados ¿a quién? A unos chinos. ¿Sí? A una empresa china. Entonces, para que tengan ya completa la película. Entonces, si se fijan, tenemos 4 responsables sucesivos: Ebrard, Delgado, Mancera, Sheinbaum. Mancera recibe un engendro que finalmente, pues, solo trató de salvar, siendo esto verdaderamente imposible, porque ya es estructural, o sea, no lo puedes parchar. Y bueno, pues obviamente si viene Claudia Sheinbaum y le quita presupuesto al mantenimiento, bueno, pues está ahora sí que crónica de una muerte anunciada, ¿no? Nada más que fueron 26 muertes, 25, 26 muertes. Entonces, el punto importante es que, fíjense nada más, Morena en la Cámara de Diputados frenó la intención de la oposición de constituir una comisión para la investigación y esclarecimiento de las responsabilidades de tales hechos. ¿Y qué creen? Claro que Morena vetó esa posibilidad, entonces no se va a hacer nada. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué pasa? Que están pidiendo el desafuero del senador Mancera, ¿sí? Y por supuesto dicen, no, ya no vamos a ir al desafuero, ya nos vamos a ir directos al juicio político. A ver, no puede haber juicio político sin desafuero, que no nos engañen, que no nos manipulen, ¿sí? Es primero el juicio de procedencia. Cuando se logra que esto sea con un resultado favorable a la petición, se genera el desafuero y entonces da lugar a la procedencia en materia penal y por ende se puede enjuiciar a una persona, ¿sí? Vía, por supuesto, un juicio político. A ver, entonces, ¿por qué solo al senador Mancera? Diríamos, no, claro, bueno, es que es de oposición, él se quedó en el PRD, entonces por eso no está protegido. No, señores, no nos hagamos, ahora sí que, falsas ilusiones. Esto tiene fondo y se los voy a explicar. Hace más o menos una semana, bueno, cuando terminó el periodo, son 15 días, cuando terminó el periodo de sesiones el 30 de abril, entra en funciones la permanente. La permanente está constituida por 37 legisladores, la mitad senadores, la mitad diputados, bueno, uno más de diputados. En este caso concreto, con esa mayoría que tiene la oposición en la comisión permanente, han logrado que no haya sesiones extraordinarias para temas como que AMLO quería poder determinar a su gusto y antojo total cómo usar el presupuesto. Entonces estaba planeando una reforma al artículo 21 constitucional, 21 de la Ley Federal de Presupuesto el año pasado. Entonces ahora querrían pasar, bueno, hasta la nueva constitución y hasta lo que se les pegue la gana, ¿no? Como por ejemplo impuestos y cualquier cosa, porque además ya están viendo muy complicado el panorama de la elección. Entonces, ¿qué se necesita? Que los diputados de oposición en la permanente digan no a periodo ordinario de sesiones. ¿Quiénes están en esa posición? El senador Mancera fue apoyado por Xóchitl Gálvez, panista, que se pasó a la bancada perrerista, pero no como una chapulín, no, sino para darles el número mínimo de diputados que les permitieran tener grupo parlamentario y por ende poder tener derecho a alguna presidencia de comisiones, en este caso la comisión permanente. Entonces Xóchitl se pasa a apoyar al senador Mancera, pero se pasa a apoyar la permanente, o sea, se pasa a apoyar a la comisión, que es parte de la Cámara de Diputados y Senadores y que en recesos, y que implica para los mexicanos la protección de que no pasen un periodo ordinario de sesiones. Pero si está Mancera ahí, imagínense qué fácil, pues vamos por Mancera en un juicio político para que otra vez vamos a tumbar la comisión permanente. El punto es muy fácil. Ellos quieren pasar un periodo extraordinario de sesiones para poder poner las iniciativas que se les pega la gana, ¿sí? Nada más que, ¿qué creen? De todas maneras,
Solo en un periodo extraordinario se puede hacer eso porque la comisión permanente no puede legislar, solamente puede recibir las iniciativas. Entonces, los mexicanos estamos garantizados si no hay periodo extraordinario de sesiones hasta que entren los nuevos, y así se debe de quedar. Entonces, eso de que van por Mancera tiene mucho truco atrás. Así es. Qué terrible. O sea, es gente truculenta, absolutamente tramposa, mañosos. Es lo que son. Ay, no, qué horror. De verdad, es que horroriza cuando uno se da cuenta de tanto desorden, pues bueno, qué decir. Es una tristeza. Ojalá, bueno, pero no es tan fácil lo que logren el desafuero. O sea, eso les va a costar. Es ahorita solamente sus brincos que quieren dar para ver si logran. Dicen coloquialmente, están tanteando el terreno. Y realmente, pues sí, pero por otra parte, a mi gusto también tiene que ver con fincarle esa responsabilidad total a Mancera y es buscar un chivo expiatorio. Para ellos también lavarse las manos, porque es el único que hay a la mano, ¿no? Pero ¿y qué tal Marcelo Ebrard, que fue el que mandó construir eso, y Claudia Sheinbaum, que tiene la mayor responsabilidad porque si está viendo cómo está la situación y no hace nada por omisión, es absolutamente responsable? Entonces, bueno, esperamos que esto se resuelva en la forma adecuada y toda esa bola debería estar en la cárcel. Toda esa bola. Qué terrible. Sí, la verdad es que es lamentable y queremos entonces puntualizar lo siguiente, que les estamos pidiendo que votemos de manera correcta, adecuada. Hemos dicho aquí el voto sabio, que se apoyen en obviamente en nuestro sello Frena. Fíjense lo siguiente, parecería que está muy padre que entonces nos den alguna dádiva, algún apoyo, ¿no? Pero ¿de dónde creen que sale el dinero? Pues salió del mantenimiento del metro. Precisamente de lo que le quitaron al metro es de lo que están repartiendo para comprarles el voto. ¿Pero quién se sube en el metro? Pues los pobres. Entonces, te quito a ti, pobre, que te estoy dando una dádiva, en realidad te estoy quitando todo lo de tu transporte. Te lo estoy dando para que te compres cualquier cosa, hasta porquerías, malgastes, pero te estoy quitando lo de tu día a día, que es el transporte, con el que vas a la escuela, con el que puedes ir a trabajar, con el que puedes ir a generar recursos para tu casa. Te estoy quitando el transporte. Pero no solo eso, si fuiste uno de los que perdieron la vida, también te quité la vida. Entonces, no creamos que las dádivas van a salir de alguna bolsa mágica que no sabemos ni de dónde. No, señores. Las dádivas salen del mismo presupuesto y como no estaban presupuestadas entonces o no estaba sustentada esa bolsa de dónde iba a estar saliendo el dinero se toma de otra parte. ¿Y de dónde se tomó? Pues estamos descubriendo que se está tomando del metro. Así que al mismo pobre le quito el dinero de una bolsa y se lo paso a su bolsillo y es el mismo dinero suyo y es el mismo que va a pagar el precio de estas malas decisiones. Fíjense nada más la perversidad, como decía Arely, de este tipo de prácticas. Entonces, no creamos que porque hay una dádiva todo va a estar bien, no creamos que porque nos dan un supuesto apoyo, si ni siquiera sabemos de dónde viene. Los apoyos solo pueden venir de los impuestos y los impuestos van a existir si existen células de negocios, células generadoras de riqueza. Y si este gobierno no apoya a los empresarios, no va a haber quien genere dinero. ¿Por qué en este año no hay tanto dinero? O por lo menos sabemos que existen por ahí muchas ofertas de dinero por parte de Morena a muchos sectores vulnerables. Ese es un tema también para que vayamos a votar todos aquellos que no recibimos un apoyo y llevemos a votar a todos nuestros familiares que no reciban o sí reciban un apoyo, porque además no se van a acabar nunca los apoyos. Ha habido los programas sociales, y les pongo el ejemplo de los nombres, era oportunidades, solidaridad se convirtió después en se me fue uno de los nombres, pero es solidaridad, prospera y oportunidades, ¿ok? Y el último, que fue Prospera, fue el que ganó el Premio Nobel de Economía, el análisis sobre este premio, porque es un premio que fue auditado, que fue exitoso.
¿sí? Entonces realmente no está nada fácil que podamos tener situaciones como la que estábamos hablando, de que no va a haber dinero y de que se va a acabar los apoyos y ese tipo de cosas. No va a ocurrir. Muy bien, pues amigos, vamos a poner un video para invitarlos a conocer un tema que hicimos en Frena. Y nuestra palabra es de honor. Frena, el pasado 21 de marzo, hizo un juicio ciudadano contra López Obrador. Y hoy, 13 de mayo, estamos aquí en la Fiscalía General de la República. Y queremos mencionar que el ciudadano fiscal Alejandro Gertz Manero nos acaba de recibir la denuncia de los delitos que fueron testimoniados por 420,000 mexicanos. Esta es la tercera denuncia penal contra López Obrador. Y sabemos que el fiscal es un fiscal amor, en este caso Alejandro Gertz. Pero esto va a ser un antecedente muy importante para ir a los tribunales internacionales. En este momento se está dando en la Fiscalía también una protesta fuerte de la comunidad purépecha de Michoacán, por lo que han hecho con los indígenas purépechas, especialmente en Nahuatl. Pero bueno, el tema es que aquí pueden observar ya el acuse de recibo por la oficina del fiscal. Se entregaron todas las pruebas a estos delitos que básicamente se le están imputando a Andrés Manuel López Obrador y quien resulte responsable. Evidentemente su frivolidad, superficialidad y omisión en el caso de la forma en que se atendió el coronavirus. También está aquí el fraude de la rifa del avión. También está aquí las omisiones, el cohecho y la complicidad presunta que tiene con la delincuencia organizada para ofrecerles abrazos en tanto se siguen acumulando ya más de 80,000 asesinatos en su gestión. Aquí está también todo lo que tiene que ver con su acto criminal de quitar el medicamento a los niños. Y no se diga, acabamos de agregar también toda la concatenación de actos criminales que dieron como lugar a este siniestro del metro en la estación Olivos. En fin, vamos a poner esto en la página web, que tengas completa la denuncia con sus anexos, de tal manera que sepas que Frena cumple el compromiso que hizo con los mexicanos, esos 400,000 valientes que vivieron el pasado marzo 21, este jurado popular, que fue contundente su veredicto, culpable. Ahora le toca a las autoridades a las que les pagamos para que hagan justicia, que el señor López Obrador sea llamado a declarar y que tenga un proceso penal, que es al que se hace definitivamente calificable por los hechos que ha cometido como mandatario, como empleado de los mexicanos. Pues dejamos el testimonio, aquí está, estimados compañeros de Frena, nosotros son hechos, no solo palabras. Y los esperamos el próximo sábado, 15 de mayo, a las 12 en el Ángel de la Independencia. Subiremos, como menciono y reitero, esta denuncia que ya tiene su acuse de recibo, que tiene todo el procedimiento de todas las pruebas. Y quiero agradecerle a la Comisión Jurídica de Frena, que ha hecho este trabajo en forma desinteresada, más allá que el interés superior que tenemos todo Frena. México, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. Dios los bendiga y Dios bendiga a México. Amigos, como vieron aquí a don Gilberto Lozano, líder nacional de Frena, hombre valiente, presentó para darle seguimiento a los juicios ciudadanos que se dieron el 21 de marzo pasado y presentó la denuncia penal contra el presidente de la República ante la Fiscalía General de la República. Bravo Frena, bravo por esta acción, bravo don Gilberto, estamos muy orgullosas de que estas acciones se lleven a cabo porque saben que somos los ciudadanos, somos la soberanía de este país. Amigos, por favor, viene una marcha grandiosa para reclamar lo que pasó el pasado 3 de mayo con el metro en la Ciudad de México. Va a ser mañana a las
12 del día, mañana sábado 15 de mayo, 12 del día, ante el monumento al Ángel de la Independencia sobre la hermosa Avenida Reforma, una marcha de muchísimos colectivos, por supuesto Frena como siempre apoyando, porque estas marchas las ha hecho Frena siempre. Pues hoy Frena se une a este grupo grandioso para hacer esa marcha, para exigir a las autoridades que arreglen este asunto. Ahí tienen ustedes la invitación, amigos. Mañana, quien guste ir, puede ir por su cuenta. Puede decir, esto es una cosa que tenemos que asistir, es importante. Bueno, pues ya ahí tienen la invitación, amigos. Así es, amigos, ojalá que mucha gente se dé cita mañana para hacerles saber a este gobierno que ya no estamos los mexicanos dispuestos a seguir soportando que nos maltraten, que de ahora en adelante y desde este 6 de junio vamos a empezar a demostrar quién es la nueva ciudadanía de este país. Ya se acabó la oportunidad de los corruptos y de los malos gobiernos. Soy Nancy de Santiago, les agradezco muchísimo su atención en esta tarde y bueno, pues ya saben, la próxima semana espero verlos nuevamente por aquí en su espacio para ponernos en acción con las participesas. Gracias. Amigos, tengo que dar siempre esto porque es importante. Nosotros que somos creyentes absolutos, les deseamos toda la bendición de Dios en sus vidas, para su casa, sus familias, sus trabajos, sus seres amados. Para nuestro país necesita mucha bendición de Dios. Adoremos a Dios, amemos a Dios, obedezcamos a Dios, porque de ahí se derrama todo el bienestar y nuestra bendición y nuestra real paz. Mucho gusto, amigos, que pasen una linda tarde y hasta la próxima. Soy Arely Meja.